Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Gusto en saludarle en este subprograma Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestra emisión 528 en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias por sintonizarnos, gracias por su compañía. Un agradecimiento especial a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Como de costumbre, nos ponemos a sus órdenes y le ofrecemos para mantener contacto permanente nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. También a sus órdenes nuestro WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe con nosotros, nos interesa su opinión. El tema central de hoy, aquí en Coronavirus, la pandemia, embarazadas, lactancia y COVID-19. Durante la pandemia ha aumentado el número de embarazos no deseados, incluyendo embarazos en adolescentes. Se estima que habrá cerca de 7 millones de embarazos no deseados. El otorgar leche materna podría salvar la vida de más de 820,000 bebés. Sin embargo, 2 de cada 10 bebés en el mundo reciben este alimento natural. Solamente 2 de cada 10. Urge facilitar la vacunación contra coronavirus a las embarazadas. A la fecha, aseguran los expertos, no se ha identificado contraindicación alguna. Y un estudio realizado en Inglaterra revela que las embarazadas tienen más riesgo de enfermar de manera grave por COVID-19, pero con las vacunas este riesgo de hospitalización disminuye considerablemente. Acompáñenos, pues ya entramos en todos los temas que tenemos preparados para usted. Graves consecuencias deja la pandemia de COVID-19 en la salud materno-infantil. Un mundo fragmentado por la pandemia COVID-19 pone en riesgo la vida de las mujeres que están a unos días de dar a luz. Conforme pasan los días y el virus SARS-CoV-2 se vuelve más resistente a su paso, las embarazadas quienes tuvieron ya a su bebé o están amamantando tienen mayor riesgo de enfermar de manera grave a consecuencia de la COVID-19 y perder la vida. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades advierten que el riesgo de presentar coágulos de sangre durante el embarazo puede continuar después del mismo, por lo que se corre el riesgo de hospitalización, cuidado intensivo y requerir de un respirador. Algunas de las consecuencias es tener parto prematuro y tener otros resultados adversos como la pérdida del embarazo. Para reducir riesgos se recomienda protegerse de la COVID-19 usando cubrebocas, vacunación, sana distancia, evitar acudir a lugares cerrados y mantener la higiene de lavado de manos. Además, diversos estudios también advierten acerca de la transmisión del virus SARS-CoV-2 de la madre al feto durante los últimos meses de gestación. Expertas de la Iniciativa de Salud Materna Infantil y Reproductiva de IS Global documentan cómo el embarazo constituye un factor de vulnerabilidad frente a la COVID-19, ansiedad y miedo de infección y a la falta de información médica veraz. Se advierte del descenso en las visitas prenatales presenciales y el menor acceso a los programas de salud reproductiva, aunque aún se desconocen las consecuencias de la pandemia en la salud materno-infantil. En algunos países de ingresos bajos, las consultas prenatales no han sido sustituidas por consultas telefónicas y con relación a la salud reproductiva, señala el estudio también que sobre el incremento de embarazos no deseados, incluyendo embarazos en adolescentes por un menor acceso a los servicios de planificación familiar y por un aumento de la violencia de género.
Se estima que habrá cerca de 7 millones de embarazos no deseados durante la pandemia de COVID-19, con el alza en mortalidad materna asociada a abortos no seguros y con el abandono escolar de niñas y adolescentes que conllevará también, entre otros factores de riesgo. Estas son algunas de las consecuencias devastadoras que la pandemia COVID-19 está dejando en la salud materno-infantil, informó Isaura López Villalobos. Tenemos ahora el reporte desde Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora con Antonio Broto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19 sigue sin dar tregua debido al auge de la contagiosa variante Delta y en las últimas 24 horas se registraron más de 560.000 casos en el mundo, por lo que el total desde el inicio de la crisis sanitaria asciende a 203 millones. La semana pasada se registraron en el mundo 4,3 millones de nuevos contagios, un aumento del 5,8% respecto a los 7 días anteriores, por lo que la actual oleada sigue sin frenarse y la curva sigue al alza, como ha ocurrido desde hace 7 semanas. Los fallecidos en el planeta por COVID-19 son ya 4,3 millones, 66.000 de ellos la semana pasada, en la que hubo un nuevo aumento en las muertes después del esperanzador descenso de la semana anterior. Tampoco hay excesivas muestras de estabilización en los datos regionales, ya que en América y Europa los casos volvieron a aumentar la semana pasada después de que en la anterior hubiera leves descensos. La curva sigue en fuerte aumento en Asia Oriental y Oriente Medio, aunque desciende levemente en el sur de Asia y en África. Entre los países más afectados en cifras absolutas, cabe destacar que India, tras la grave oleada de abril, ha descendido notablemente sus casos en las últimas semanas, mientras que en Estados Unidos las cifras vuelven a subir. Brasil y Rusia, los otros dos países más afectados en la pandemia, muestran una esperanzadora curva descendente, así como Francia, Reino Unido, Turquía, Argentina, Colombia o España, si bien hay que esperar unos días para confirmar si esta tendencia se generaliza. En cuanto a las vacunas anti-COVID, se han administrado más de 4.400 millones de dosis en el mundo, cerca ya de la mitad de los 10.000 millones que se estima son necesarios para poder vacunar al 70% de la población global y acercarse con ello a la deseada inmunidad de grupo, aunque la distribución sigue siendo muy desigual. Mientras muchos países desarrollados han superado ya el 50% de personas completamente vacunadas, en las naciones de ingresos bajos ese porcentaje apenas llega al 1%, por lo que la Organización Mundial de la Salud insiste desde hace meses en que el reparto debe ser más igualitario. Para ello anima a los países ricos a donar sus dosis excedentes y a facilitar acuerdos comerciales que permitan la fabricación de vacunas en regiones en desarrollo. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Y en más información, Escuelas de Maternidad recomienda apegarse a las guías para tratar a las personas embarazadas con COVID-19. Un nuevo informe descubrió que las personas embarazadas y en periodo de posparto no están recibiendo el mejor tratamiento contra la COVID-19. Es por eso que el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, además del Colegio Real de Parteras, exhortan a los profesionales de la salud a dar seguimiento a la COVID-19 basado en evidencia. A través del estudio titulado Aprendiendo de las muertes maternas relacionadas con el SARS-CoV-2 y asociadas en el Reino Unido de junio de 2020 a marzo de 2021, fue revisada la atención de todas las mujeres embarazadas y postnatales que murieron con la infección por COVID-19 y aquellas que murieron y cuyo cuidado fue influenciado por cambios como consecuencia de la pandemia. Este informe encontró que solo 1 de cada 10 mujeres que murió por COVID-19 fue tratada de acuerdo con la guía basada en evidencia desarrollada por ambos colegios, lo que sugiere que debe haber una mayor conciencia de cuál es la mejor manera de tratar a las personas embarazadas y en periodo posparto con COVID-19. Este informe también señaló los impactos indirectos en curso de la pandemia, de modo que las mujeres tienen miedo de buscar atención y pueden retrasar el acceso a la ayuda o no buscarla en absoluto, incluso si tienen preocupaciones sobre el bebé. Al respecto, el presidente del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos explicó que el informe es un claro recordatorio de los posibles impactos de COVID-19 en el embarazo y de la importancia de que los profesionales sanitarios sigan las orientaciones que tienen a su disposición. Se sabe que las personas embarazadas corren el riesgo de enfermar gravemente con COVID, particularmente
en el tercer trimestre, informó Elizabeth Ortiz. En Florida, con el repunte de casos COVID, ya hay más de 15,000 hospitalizados. El número de ingresados por la COVID-19 en Florida batió este martes una nueva marca al llegar a los 15.169. Esta cifra supone 1.192 hospitalizados más que el récord del día anterior y también un aumento de la presión para el personal sanitario y los hospitales de un estado que sufre como pocos la embestida de la variante Delta. El foco de las autoridades sigue en las unidades de cuidados intensivos, donde la nueva ola de la pandemia ha provocado que a día de hoy el 89,77% de las plazas estén ocupadas, el 47,14% de ellas con pacientes enfermos de COVID-19. En todo Estados Unidos, los hospitalizados por el coronavirus suman este martes 73.300, de los que Florida representa el 20,7%. En medio de este repunte de casos, en el que prácticamente cada día se rompen récords, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene la prohibición de que los distritos escolares impongan la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros educativos. Su oficina incluso llegó a advertir de que la Junta de Educación Estatal podría suspender los salarios de los superintendentes escolares que desafíen la orden ejecutiva sobre las mascarillas, aunque ello no ha sido un impedimento para que los condados de Alachua, Duval y Broward exijan su uso obligatorio. Y mientras tanto, en Italia, en las últimas horas se suman más de 4,000 casos de coronavirus. Bueno, con estos más de 4,000 ya se llega a cerca de 4.400.000 desde que inició la pandemia en 2020. Italia registra 4.200 nuevos contagios de coronavirus y 22 muertes. Una cifra de contagios mayor que la del anterior lunes, aunque la expansión del virus en las últimas semanas se ha frenado. Las nuevas infecciones, unas 1.000 más que hace 7 días, elevan a 4.358.533 el total de contagios detectados desde que se desatara la pandemia en febrero de 2020, mientras que el total de fallecidos es de 128.088. En cuanto a la presión hospitalaria, continúa al alza, aunque muy lejos de las cifras alarmantes que se alcanzaron en los peores momentos de la crisis sanitaria. Permítanos una breve pausa. Continuamos enseguida con mucha más información. Agradecemos el que continúe con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, y le recordamos las vías de contacto: Facebook y Twitter, Canal 44 TV, o bien el WhatsApp 33 22 42 06 90. Estamos permanentemente a sus órdenes. Y lo adelantábamos, salvar vidas con la leche materna, el objetivo de organismos internacionales. Lamentablemente apenas 2 de cada 10 bebés en el mundo reciben este alimento por parte de su madre. Reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, aún con la pandemia de COVID, son los objetivos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. Y es que si todos los bebés en el mundo fueran amamantados, podrían salvarse 820,000 vidas infantiles. En México, el rango de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé va desde 14.4 hasta 30.8%. La especialista y consultora en lactancia materna María de Jesús Durón Segovia detalla. Es un tejido vivo. Todos los componentes de la leche materna están diseñados para garantizar la nutrición del lactante, del niño pequeño, y la maduración de su sistema inmunológico, que son las defensas, que ahora, como ya dijo la doctora Laura López Vargas, en tiempo de COVID es súper importante. Y también prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión. La leche materna es un biomodulador, es decir, programa la salud del bebé a corto, mediano y largo plazo. El calostro es la primera vacuna.
La lactancia materna en la primera hora de vida es esencial para salvar la vida de los recién nacidos. Cerca de 800,000 vidas serían posibles si utilizáramos desde el inicio y continuáramos con la lactancia materna. La lactancia materna disminuye el riesgo de enfermar o morir, la siguiente, por diarrea, neumonía, otitis, que es una infección del oído, meningitis bacteriana y sepsis, que son enfermedades graves, alergias alimentarias, desnutrición, obesidad y sobrepeso, que es una de las causas que más nos ha preocupado recientemente, cáncer y, sobre todo, en esta pandemia que estamos enfrentando contra la infección, contra la COVID. La llegada de la pandemia por la COVID complicó todavía más los logros que se han tenido en los países para alimentar a los bebés solo con leche materna, informó Rocío López Fonseca. En Inglaterra lanzan un estudio. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, encontrar el mejor intervalo de vacunas para embarazadas. Para determinar cuál es el mejor intervalo entre la primera y la segunda dosis para personas embarazadas, fue lanzado un estudio patrocinado por el gobierno de Inglaterra. La investigación muestra que las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19 y el 98% de las que están hospitalizadas debido a COVID no recibieron el biológico. El estudio PrEP-CoV, respaldado por un monto de 7.5 millones de libras esterlinas de fondos gubernamentales y dirigido por la Universidad de San Jorge en Londres, proporcionará datos de ensayos clínicos sobre la respuesta inmune a la vacunación en diferentes intervalos de dosis, ya sea de 4 a 6 semanas o de 8 a 12 semanas. El ministro para el despliegue de vacunas contra el coronavirus, Nadine Zahawi, comentó que las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19, y se sabe que las vacunas son seguras para ellas y marcan una gran diferencia. De hecho, ninguna mujer embarazada con 2 inyecciones ha requerido hospitalización por COVID-19. El ensayo involucrará a más de 600 personas embarazadas vacunadas con Pfizer, BioNTech o Moderna. Las participantes del ensayo deberán tener entre 18 y 44 años, no tener problemas de salud y estar entre 13 y 34 semanas de embarazo el día de la vacunación. Recibirán 2 dosis de una vacuna COVID-19 o una dosis si ya han recibido la primera, ya sea en el intervalo más corto de 4 a 6 semanas o en el más largo que es de 8 a 12 semanas, informó Elizabeth Ortiz. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno a la pandemia en China? Vamos en este momento al reporte de Álvaro Alfaro. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A finales de mayo, China notificó sus primeros casos de la variante Delta, detectados en la provincia sureña de Cantón. Aquel brote fue controlado, pero la tranquilidad no duró demasiado. A finales de julio, se registraron positivos en la ciudad de Nankín, al este del país, en un brote que ha causado ya más de 600 casos en diversos puntos del país asiático. En este momento hay 144 localidades consideradas de riesgo, la cifra más alta desde que China estableció los estándares de prevención. China continúa usando su estrategia allá donde se detectan casos: aplicar restricciones de transporte, confinamientos selectivos y tests masivos a la población. Entre las localidades afectadas está Wuhan, ciudad que informó de los primeros casos de COVID a finales de 2019. Dicha ciudad, en el centro de China, llevaba más de un año sin presentar casos de transmisión local. La Comisión Nacional de Sanidad informó ayer de que ya se han administrado 1.720 millones de dosis de vacunas, suficientes para haber vacunado a algo más del 60% de la enorme población del país asiático, de casi 1.400 millones de habitantes. Según el Ministerio de Educación chino, la vuelta a las clases dependerá de la situación de cada localidad. Algunas escuelas superiores de Nankín, Tianjin y Pekín han pospuesto la fecha de registro de nuevos alumnos. La Universidad de Zhengzhou, en el centro de China, pidió a los alumnos que, de momento, no regresen al campus hasta nuevo aviso. China continúa con su política de tolerancia cero contra el virus, aunque algunos expertos como Feng Zijian, ex subdirector del Centro para el Control de Enfermedades, creen que debería prepararse para optimizar la duración e intensidad de las medidas en el futuro. Reportó desde China para el programa Coronavirus la pandemia Álvaro Alfaro.
Muchas gracias a Álvaro Alfaro. Y continuando con uno de nuestros temas centrales, la leche materna. Esta se encuentra protegida contra COVID-19. Ni la vacuna ocasiona riesgos, según sostienen especialistas internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar con la lactancia durante la infección por COVID-19 y también después de la vacunación, invitando y dando confianza a las embarazadas a vacunarse. Recordó que la lactancia materna tiene muchas ventajas para la madre y el niño y no es necesario interrumpirla durante la infección ni tras la vacunación de la madre. El virus que causa la COVID-19 no se ha detectado en la leche materna, según se han revelado en muchos estudios realizados en todo el mundo desde que llegó la COVID al planeta. Todo indica que es seguro seguir alimentando con leche materna a los recién nacidos, tomando las precauciones recomendadas, incluso si la madre enferma de COVID-19. Los estudios reiteran que las pruebas disponibles hasta ahora y el conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra la COVID, vacunar a una madre lactante para protegerla de la enfermedad no supone ningún riesgo para su hijo. Las madres lactantes que han recibido la vacuna contra la COVID tienen anticuerpos en su leche que podrían incluso ayudar a proteger a sus bebés de la infección por el virus. Las tasas de lactancia materna exclusiva en Europa son las más bajas de todas las regiones de la OMS, ya que solo el 13% de los bebés son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses. Mientras tanto, solo 1/3 de la población adulta en Europa ha completado su dosis de vacunación contra la COVID-19, mientras la variante Delta se vuelve dominante y los casos de COVID superan los 60 millones. La leche materna contiene anticuerpos y otros beneficios inmunológicos que pueden ayudar a proteger contra las enfermedades respiratorias. Los beneficios de la lactancia materna y el fomento de la interacción entre la madre y el bebé para prevenir infecciones y promover la salud y el desarrollo socioemocional son especialmente importantes cuando los servicios de salud y otros servicios comunitarios están interrumpidos o limitados a causa de la pandemia, indicó la directora de Políticas y Sistemas de Salud en los países de la OMS en Europa, Natasha Azopardi-Muscat. La recomendación actual de la OMS es que las mujeres con COVID-19 pueden amamantar si lo desean, pero deben tomar precauciones, entre ellas el uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después de tocar al bebé y limpiar y desinfectar las superficies que han tocado, informó Rocío López Fonseca. Escuche usted lo siguiente: la erradicación mundial de la COVID-19 es más factible que la viruela o la poliomielitis. El estudio publicado en BMJ Global Health señala que entre los principales retos, lograr una cobertura alta de vacunación, responder, también dice, con rapidez a las variantes, inmunidad de por vida, impacto de las medidas de salud pública y la gestión gubernamental eficaz de los mensajes de control de la infección. Entre otros desafíos, destacan los elevados costos para la vacunación y la mejora de los sistemas sanitarios, así como lograr la cooperación internacional frente al nacionalismo de las vacunas y la agresión anticientífica mediada por gobiernos. Los expertos de la Universidad de Otago Wellington, en Nueva Zelanda, analizaron también la preocupación política y pública por las repercusiones económicas y sociales o la aceptación de las medidas de control. A diferencia de la viruela y la poliomielitis, la COVID-19 se beneficia del impacto de las medidas de salud pública como los controles fronterizos, el distanciamiento social, el rastreo de contactos y el uso de mascarillas. La viruela se declaró erradicada en 1980 y 2 de los 3 serotipos de poliovirus también han sido erradicados a nivel mundial. Un par de minutos y continuamos con usted. Continuamos con más en Coronavirus, la pandemia.
Un estudio asocia partos prematuros con la COVID-19. Las personas que contraen COVID-19 mientras están embarazadas se enfrentan a un mayor riesgo de tener un parto prematuro, según un gran estudio dirigido por investigadores de la Universidad de California en San Francisco. El riesgo de parto muy prematuro que ocurre en menos de 32 semanas de gestación fue un 60% más alto para las personas infectadas con COVID-19 en algún momento de su embarazo, mientras que el riesgo de dar a luz antes de las 37 semanas fue de 40% más alto en aquellos con infección. Para quienes también tenían hipertensión, diabetes u obesidad, así como COVID-19, el riesgo de parto prematuro aumentó 160%. Este documento se publicó en la revista The Lancet Regional Health Americas. El estudio de la universidad fue el primero en su tipo lo suficientemente grande como para identificar los riesgos de COVID-19 por subtipo específico de parto prematuro, así como por raza, etnia y seguridad social. Las personas latinas, indias, americanas, nativas de Alaska, nativas de Hawái y de las islas del Pacífico, así como las personas con seguridad pública, tuvieron tasas de COVID-19 desproporcionadamente más altas durante el embarazo. Por ejemplo, si bien el 47% de las personas embarazadas en el estudio en general eran latinas, representaron el 72% de las personas con diagnósticos de COVID. Con el aumento de las infecciones y el incremento de la variante Delta, se debe pensar que las personas embarazadas, especialmente las poblaciones de raza negra y morena, como los grupos que deben ser priorizados con políticas de apoyo para reducir la exposición y el estrés y aumentar el acceso a la atención, determinaron los investigadores, informó Elizabeth Ortiz. Pues bien, le hemos mencionado a usted nuestro tema central de hoy, embarazo, lactancia y COVID-19. Entramos en materia con nuestro especialista de cabecera, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Hola, José Ángel, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente. Pues, doctor, se ha referido, conforme a algunos estudios, que justo la COVID-19 puede ser más agresiva con las mujeres embarazadas. Sí. ¿A partir de qué se da esta situación, vaya? Bueno, desde los inicios de la pandemia fue descrito el embarazo como un factor de riesgo para COVID grave. Y hay por lo menos 25 estudios que han mostrado hallazgos similares en el sentido de que la COVID se puede presentar con mayor gravedad durante el embarazo. Segundo, que es más frecuente la prematurez o los partos anticipados en mujeres que tuvieron COVID durante el embarazo. Tercero, que este virus no se transmite de la madre al hijo a través de la vía placentaria. Cuarto, que los casos de recién nacidos que han tenido COVID en los primeros días del nacimiento lo han adquirido no a partir de la vía placentaria, sino a través del contacto ya extrauterino, ya sea de la madre o de algún otro integrante de la familia, etcétera. Y el otro aspecto que me parece fundamental recalcar en este momento es que la COVID no se ha asociado a alteraciones congénitas prácticamente de ninguna naturaleza, nada más sí con prematurez, con partos anticipados. Que ya por sí solos representan en ocasiones algún riesgo, ¿no? Claro, ya de suyo un parto anticipado, prematurez, representa un riesgo importante para la salud del recién nacido. Importante insistir que no se transmite por la vía placentaria, no. Ni por sí, la lactancia materna, tampoco a través de la lactancia. Y ahí, por el contrario, doctor, hay quienes aseguran que si la mamá ya está vacunada le transmite anticuerpos al bebé. ¿Sí es cierto esto? Ese es uno precisamente de los beneficios, grandes beneficios de vacunarse durante el embarazo. Es protección de la madre, protección de la mujer embarazada, pero también la generación de anticuerpos que pueden, eso sí, los anticuerpos, transmitirse por la vía placentaria, como ocurre para muchas enfermedades infecciosas,
Y esos anticuerpos que adquiere el recién nacido o que los adquiere también a través de la lactancia materna pueden brindarle protección al recién nacido o al lactante contra COVID-19. Está plenamente demostrado. Estaríamos hablando entonces de que sí están surgiendo estas nuevas generaciones ya protegidas contra COVID-19 de manera sí. natural. Sí, no tengo la menor duda. Yo creo que están por publicarse algunos estudios de cohorte, así llamados, porque serían los estudios en los que grupos de mujeres embarazadas que tuvieron COVID-19 tengan un seguimiento para que los recién nacidos sean identificados en cuanto al nivel de anticuerpos a partir del parto y posteriormente a lo largo de algún tiempo identificar cuánto pueden durar esos anticuerpos presentes en este recién nacido y el nivel de protección que estos anticuerpos pueden brindar al recién nacido. Esos estudios de cohorte serían muy interesantes porque también ayudarían a identificar algo que todavía no tiene respuesta y que muchas personas, sobre todo profesionales de la salud, nos hacemos. Cuando llegue el momento de vacunación a niños, ¿a partir de qué edad deberán ser vacunados? Porque acuérdate que hay vacunas que se aplican a los 2 meses. Sí. A los 4 y a los 6, por ejemplo, 3 dosis de determinados biológicos. Hay vacunas que se aplican dentro del primer año de vida. Hay vacunas que son de una sola administración. Hay vacunas que son también de cada año, como la vacuna de la influenza. Entonces, todas esas preguntas con relación al futuro de la vacuna de COVID-19 en la población infantil se podrían contestar en base a muchos estudios, incluyendo estos que comento, estudios de cohorte, para definir los anticuerpos que transmite la madre al producto, ya sea anticuerpos específicos contra COVID, neutralizantes contra el virus SARS-CoV-2, o los anticuerpos generales que la madre transmite al pequeño por la vía placentaria. Anticuerpos generales me refiero a anticuerpos que no son específicos de protección contra algún determinado patógeno, pero brindan protección cruzada contra muchos patógenos. Entonces, a partir de ello es que podría definirse en qué momento sería el inicio de la vacunación en la edad infantil, en la edad pediátrica, contra COVID-19. Doctor, ¿se conoce de casos en que la mujer embarazada se haya vacunado y que a la postre, al nacer su pequeñito, esta y el niño se hayan contagiado de COVID? No conozco un caso específico, seguramente puede ocurrir, hipotéticamente puede ocurrir, como puede ocurrir con cualquier persona que sea vacunado. Cualquier persona vacunada puede adquirir COVID si no se protege adicionalmente con medidas como uso de cubrebocas, etcétera. Exacto. Pero la apuesta con la vacunación es que esa enfermedad COVID se presentará de forma leve o moderada o incluso asintomática, a diferencia de quien no se ha vacunado, que podría tener mayor riesgo de enfermedad grave. Claro. Pero entonces, a la pregunta que me haces, sí, hipotéticamente una mujer que se vacunó durante el embarazo también puede adquirir COVID en cualquier momento, pero seguramente con mucho menos gravedad. A partir de las estadísticas, usted que trae toda la información, doctor, su ordenador acumula todas estas. ¿Cuántos casos de mujeres embarazadas se han visto afectadas por COVID-19? ¿Hasta dónde ha llegado esta gravedad? Nos habla usted de que, bueno, en efecto, solamente se ha visto partos prematuros. No así, espero, la pérdida del producto. Fíjate que
en relación a este punto, este último punto, efectivamente, no se ha identificado que COVID haya generado pérdidas fetales, abortos, que COVID haya sido, identificado como un factor que lleve a las pérdidas fetales, abortos tempranos, etcétera. Pero sí embarazos con prematurez, o partos prematuros. Eso, y bajo peso al nacer. Eso también sí ha estado relacionado con COVID-19, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Hay niños que nacen de término, pero que tienen bajo peso al nacer. Y también se ha identificado que en algunos niños que nacieron de mujeres que tuvieron durante algún momento del embarazo COVID-19, podrían tener menor puntaje de bienestar al nacimiento, y para esto existen algunas escalas de medición del bienestar respiratorio, cardiológico, etcétera, conocidas como escalas de Apgar, por ejemplo, es una de las que se miden al nacer. Bueno, sí hay algunos estudios que han comparado el Apgar al nacer de niños cuya madre tuvo COVID-19 en algún momento en el embarazo versus el Apgar de los niños en donde la madre no tuvo alguna otra enfermedad infecciosa, ningún caso infeccioso. Y el Apgar en promedio es ligeramente menor en quienes tuvieron un caso de COVID durante el embarazo. Entonces también esos factores podrían sí estar relacionados con la respuesta inflamatoria severa, extensa, grave, que se puede producir a partir de COVID en la mujer embarazada. ¿Qué es lo que se ha visto en la mujer embarazada cuando tienen COVID grave? Cuando hay COVID grave en el embarazo, lo que se ha identificado es algo conocido como tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es la liberación de moléculas inflamatorias que provienen de células del sistema inmune, particularmente unas células conocidas como macrófagos, células linfocitos T y linfocitos B, que pueden liberar estas citoquinas que generan mucha inflamación. Las más importantes son la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17, el factor de necrosis tumoral y un grupo de proteínas conocidas como JAK, que generan muchísima inflamación. Bueno, en la mujer embarazada se ha identificado que cuando hay COVID, los niveles de estas citoquinas se elevan mucho y mucho más comparativamente con las mujeres no embarazadas. Entonces esa es otra diferencia significativa. La gran dificultad seguramente es el tratamiento de una mujer embarazada que se ve afectada por COVID-19, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, por fortuna muchos fármacos que se utilizan en COVID grave, como los corticosteroides, se pueden utilizar durante el embarazo. La heparina se puede utilizar durante el embarazo. La mayor parte de los fármacos que se usan para COVID se pueden utilizar en el embarazo. Bueno, esa es una buena noticia, sin duda. Es una buena noticia. Doctor, vamos a una pausa. Sí. Continuamos. No se vaya. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Expertos urgen vacunar a embarazadas para prevenir muertes maternas y a la par se pronuncian por agilizar el esquema en este sector social. Ante el incremento de mujeres embarazadas e ingresadas por COVID en hospitales de Madrid, la comunidad madrileña prioriza la vacunación contra el SARS-CoV-2 a las mujeres embarazadas que aún no hayan recibido ninguna dosis según su grupo de edad.
con un procedimiento de atención prioritaria sin cita que se activa a partir de ya en todos los centros públicos y privados de la región. La Consejería de Sanidad detalla que el objetivo es ofrecerles la vacunación en su primera consulta o derivarlas al punto de vacunación más cercano a su domicilio. Las gestantes recibirán vacunas de Pfizer o Moderna, según se acordó en la Comisión de Salud Pública con la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas. A decir de los expertos, no existe contraindicación para la vacunación frente al COVID-19 en ningún trimestre del embarazo y se debe facilitar que lleguen completamente inmunizadas al periodo de máximo riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID, que corresponde con las fases finales del segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo. La situación en el momento actual de la pandemia se ha traducido en un aumento de la incidencia de infección por SARS-CoV-2 en las embarazadas, con aumento de las hospitalizaciones e ingresos en las unidades de cuidados intensivos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, como usted lo sabe, también en el caso de México se trató de acelerar el paso en cuanto a la vacunación para mujeres embarazadas. La realidad de las cosas es que, bueno, la respuesta de este sector fue favorable. No tengo a la mano el dato de qué porcentaje de las mujeres embarazadas acudió a vacunarse, pero sí por lo menos generó bastante interés entre la población para registrarse a fin de recibir esta vacuna. Y tenemos pendiente, doctor, el dato de qué tanto ha afectado la COVID-19 a las mujeres embarazadas. Fíjate que, por ejemplo, para el caso de México, si uno revisa la estadística en la sección de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el primer año de pandemia, que corresponde del 27 de febrero al 1 de marzo, febrero del 20 al 1 de marzo del 21, se habían contabilizado alrededor de 13,000 embarazadas que padecieron COVID y de estas 13,000 aproximadamente 150 perdieron la vida. La letalidad estimada es de aproximadamente el 1.2%, por fortuna una letalidad baja. Y los grupos de edad más afectados por COVID fueron el correspondiente a los 20 a 30 años de edad. Hubo también mujeres con embarazo en el grupo de los 40 a los 50 años de edad. Sabemos que puede ocurrir embarazo en edades un poquito más avanzadas, pero sorprendentemente no hubo mayor letalidad en este particular grupo de edad un poco más avanzada y embarazo. Doctor, tenemos también preguntas a través de redes sociales. Sí, claro. Antonieta Vega dice, ¿me puedo vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca? Mañana hace 15 días que comenzaron síntomas, o sea, resultó pues entonces con COVID-19. El próximo lunes, 15 días de dar positivo en la prueba. Eso es. No es conveniente que se vacune en este momento, es conveniente que permita que transcurran 15 días más para poderse vacunar, es lo ideal. Es decir, ella tuvo una prueba positiva hace 15 días, supongo que tuvo un COVID leve o leve moderado, supongo que no se hospitalizó. Tienen que transcurrir alrededor de 15 días, que es el tiempo de historia natural de una enfermedad leve moderada. Y después de concluida la enfermedad activa leve moderada, que son esos 15 días, debe dejar transcurrir 15 días más para vacunarse. Para vacunarse. Así es. ¿Ella iría a la segunda dosis, entiendo? Dice que segunda dosis es la que se tendría que aplicar. ¿Y se vacunó con AstraZeneca? AstraZeneca. Ah, está muy bien. Le da perfectamente bien el tiempo para permitir 15 días más y poderse vacunar. Obviamente, supongo tendría que entrar ya en el grupo de los rezagados, como se les ha venido clasificando, ¿no? Es muy posible, pero tiene asegurada su vacuna. Ahí en cualquier momento en que se vuelva a aplicar esa vacuna puede hacerse presente, registrarse y es correcto. Y recibirla. Es correcto, porque va a recibir la vacuna AstraZeneca en virtud de que todavía no existen, digamos, protocolos de vacunación con combinación de vacunas. Los hay en
estudios de investigación ya publicados, etcétera, con muy buenos resultados, pero ya en los esquemas de vacunación que se aplican en el mundo, en general no se están combinando biológicos todavía. Que por cierto, en el caso de AstraZeneca dicen que con Pfizer, ¿verdad? Con algunos Pfizer. de esos estudios. Sí, el estudio que hay más prominente al respecto de combinación de vacunas es con AstraZeneca y Pfizer. Es el estudio más importante. ¿En qué pacientes hubo mejor inmunidad? En los que recibieron primero Astra y luego Pfizer. Pero quienes recibieron primero Pfizer y luego Astra también tuvieron muy buen desempeño de inmunidad. Y quienes recibieron el mismo biológico en sus 2 dosis tuvieron menor desempeño de inmunidad. Parece que combinar estos 2 biológicos genera una inmunidad más robusta, al menos así lo mostró este primer estudio publicado hace un mes aproximadamente. Países europeos, participó Francia, España y participó Reino Unido en el estudio. Pero todavía no se está practicando. No, todavía no se ha sugerido como parte de las guías internacionales esa posibilidad. Pero hipotéticamente y de acuerdo a esos resultados puede ser una buena estrategia. Sobre todo puede ser una buena estrategia en momentos en que la dificultad por tener algún determinado biológico lleve a la necesidad de combinar. Bueno, ahí está esa posibilidad. Claro. Doctor, recién pasamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. Quisiera robar algunos minutos justo para enfatizar en las bondades de esta. Ya usted nos decía, la lactancia no se ve contraindicada en caso de que se haya vacunado a la mujer, es decir, no hay afectación alguna, se puede seguir alimentando y por el contrario, bueno, le trae grandes beneficios al bebé. Sin embargo, las estadísticas son pues de llorar. Apenas 2 de cada 10 mujeres alimentan a su pequeñito. Sí, y ya han transcurrido varias décadas con esos niveles tan bajos, porcentajes tan bajos de lactancia materna. Y año con año, día con día, la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias internacionales en pro de la salud y todos los sistemas de salud somos enfáticos con la población para estimular la lactancia materna. La lactancia materna tiene grandes beneficios. Primero, la leche materna es el nutriente o el alimento con nutrientes de mayor calidad para el recién nacido y para los primeros 6 meses de vida. Segundo, la lactancia materna robustece la inmunidad, genera inmunidad, transfiere inmunidad a través de anticuerpos al niño. Tercero, la lactancia materna genera vínculos afectivos o robustece vínculos psicoafectivos entre la madre y el niño, que tienen beneficios fundamentales, no solo para ese momento de la vida, sino para los siguientes etapas de la vida, y hay quien señala que para toda la vida, esos vínculos de psicoafectividad. Otro factor importante es la pureza biológica y microbiológica de la leche materna. Es un producto libre de patógenos prácticamente. Muy pocos patógenos pueden transmitirse a través de la leche materna. Claro. La mayor parte de los casos no se transmiten por leche materna. Y me refiero a muchas enfermedades infecciosas. Ya lo he señalado con respecto a COVID, está demostrado que no se transmite a través de la lactancia materna. Y aún en pacientes con COVID, el hecho de tener un COVID activo, en general sí se ha sugerido que preferentemente la leche materna se obtenga a través de dispositivos para proporcionársela
al bebé, pero para que en cuanto pase el periodo de infectividad de la mujer, vuelva a poner al seno materno al producto. Esa es una muy buena alternativa. Pero también han habido cantidad de casos y de estrategias en donde, con todos los cuidados de protección de la madre, se ha llevado a cabo la lactancia materna sin interrupción y sin riesgos para el producto. Sería prácticamente lo mismo que con cualquier otra actividad, ¿no? Con un buen cubrebocas de la madre, las respectivas medidas de sanitización. Efectivamente, aseo de las manos, evidentemente aseo de la mama y uso de cubrebocas de manera adecuada. Todo eso ha generado incluso estrategias en donde mujeres con COVID leve y con COVID asintomático han dado lactancia materna a los productos sin riesgo para el bebé. A punto ya de despedirnos, doctor, el consejo para las mujeres embarazadas, entonces, aprovechar cualquier campaña de vacunación para acudir de inmediato. Por supuesto, esa ha sido una de las grandes estrategias en la vacunación contra la COVID-19. Ya hemos señalado todos los beneficios y es importante decirle a las mujeres embarazadas que la vacuna no genera ningún riesgo importante de efectos adversos graves ni para ellas ni para el producto, de tal suerte que hay que invitarlas a que se sigan vacunando. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, José Ángel, con todo Muy gusto. amable, y gracias también a usted por su amable compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia.